¿Puede ayudar con las diapositivas? Ok, muy buenas tardes, buenas noches a todos. Es un gusto y un honor estar aquí. Antes de todo, yo quiero agradecer a mis colegas de la Universidad Tecnológica de Bolívar por invitarme aquí. Mi viaje ha sido excelente y estoy muy emocionado tener la oportunidad de trabajar con ustedes. La otra cosa que yo creo que yo debo clarificar, aunque puede ser que es obvio, es que mi lengua materna no es el español. Se nota. El hecho es que yo apenas aprendí el español hace unos 5 años cuando yo hice un sabático en la Universidad del Valle en Cali. Y fue allá que yo aprendí el español en las calles de Cali, Colombia. Entonces, me doy cuenta que ya estoy en la costa y les pido disculpa en adelante si molesto mucho con mi acento tan bayuno. Bueno, ahí vamos. Hoy yo voy a hablar sobre nuestros estudios en Chocó y las comparaciones que estamos haciendo de la población de Chocó con la población de Antioquia, como mencionó la señorita. Con respecto de lo que nos interesa más que todo es la relación entre la ancestría, algunas personas dicen ancestralidad, ascendencia, yo digo ancestría, la relación entre la ancestría genética y la salud, los factores que determinan la salud del ser humano. Antes de hablar de eso, estaba hablando con Edison ayer. Él me contó lo del lanzamiento del programa de bioinformática. Me pidió hablar un poco de mis experiencias con nuestro programa de bioinformática en Georgia Tech. Como dije, como dijo la señorita, que yo soy el director del programa de bioinformática en Georgia Tech. Georgia Tech, el Instituto de Tecnología de Georgia, está ubicado en Atlanta, Georgia. Y tenemos 2 programas postgrado en bioinformática. Tenemos un programa de maestría y otro programa de doctorado. Estaba establecido el programa de maestría en el año 1999. Para que yo sepa, fue el primer programa de postgrado en bioinformática en el país y quizás en el mundo. Y simplemente voy a dar unos detalles sobre el programa. Comenzó en 99. El primer programa postgrado en bioinformática en los Estados Unidos, puede ser el mundo. Es un miembro de una clase de programas que se llama Professional Science Master's Programs. La idea es que no es un programa que requiere un tesis, sino es un programa que tiene la meta de preparar a los alumnos para graduarse y comenzar trabajando de una vez. Está manejado, la administración queda en la Facultad de Ciencias Biológicas, donde yo soy profesor. En este momento tenemos casi 80 alumnos y casi 250 exalumnos, gente que ya han graduado. Algo que me llama la atención de la Universidad Tecnológica de Bolívar y que yo creo tiene mucha promesa con respecto de los alumnos es el enfoque y el énfasis que ustedes hacen con respecto de trabajar con empresas. Y yo creo que cuando uno habla de bioinformática, eso es algo muy importante y muy clave, porque lo que yo veo es que va a ser muchas oportunidades para bioinformáticos trabajar no solo como académicos, sino en el mundo empresarial. Y esa diapositiva siempre muestra algunas de las compañías donde los exalumnos que ya se graduaron ya están trabajando. También nuestros alumnos hacen muchas pasantías en esas compañías en los veranos, por ejemplo. Entonces, hemos tenido mucha suerte trabajando con esas compañías y me llamó mucho la atención lo que Edison dijo hoy sobre sus planes como guiar y orientar a los estudiantes para tener este vínculo y esta actitud para estar como más abierto y trabajar en el mundo empresarial. Yo creo que es algo muy importante con respecto de la bioinformática. Ahora, con respecto de los alumnos, ustedes tienen un programa bastante nuevo, obviamente, y si yo veo alumnos están atrás, y es algo que pasa en los Estados Unidos también, los alumnos siempre muy atrás, por lo menos la gente joven está atrás, y yo asumo que ustedes son los alumnos, y si están preguntándose por qué bioinformática, por qué debo
unirme o matricularme en este programa, la clave es aquí. Nosotros, pues hace un año yo podía decir que tuvimos 100% éxito con respecto de las habilidades o el hecho que los exalumnos todos pudieron conseguir trabajo. Ahora tenemos un solo exalumno que no ha conseguido trabajo y a veces lo llamo y yo digo, mira, ¿qué pasa? Pero tenemos 99% job placement. 99% de nuestros exalumnos tienen trabajo y no cualquier trabajo, sino trabajo en la industria, haciendo algo que tiene que ver con su preparación y su entrenamiento. Y lo que pasó en mi caso fue Georgia Tech, la universidad, me reclutó hace más que 10 años. Yo estaba trabajando en the National Center for Biotechnology Information en los Estados Unidos. Es un centro de bioinformática muy reconocido en el mundo. Y en esa época el programa apenas estaba comenzando y ellos estuvieron teniendo algunos problemas con respecto de la preparación de los alumnos. Y los alumnos se sentían, y fue cierto, que estaban graduándose, pero sin la preparación que necesitaban para tener éxito en el mercado, en conseguir trabajo. Entonces me reclutaron y yo hice algunos cambios, varios cambios, y una cosa que yo hice fue poner un énfasis más grande en las investigaciones. Y eso es otra cosa que veo que ustedes ya están haciendo. Porque con respecto de la bioinformática, uno no puede aprender bioinformática sentándose como ustedes están sentando y escuchando a un profesor con mucho conocimiento y sabiduría diciéndote, así es la bioinformática. No. La única manera en la que los alumnos pueden aprender bioinformática es a través de hacer la bioinformática. Y las investigaciones, eso es, para que yo sepa, la mejor manera de hacerlo. Entonces, eso es, ustedes, yo creo, ya tienen un buen comienzo. La otra cosa es que a mí me gusta mucho tomar el crédito de este éxito y decir que vea, mira, ustedes, la administración, tomó una muy buena decisión en reclutarme aquí porque mira, este éxito tenemos nuestros alumnos. Pero la verdad es que el mercado ha cambiado muchísimo. Lo que estamos haciendo, y ustedes ya escucharon de Big Data, cantidades de datos masivos, y varios campos en biología están generando cantidades de datos enormes. Los experimentos han cambiado mucho. Hay varios experimentos que generan cantidades de datos enormes y lo hacen rápido, lo hacen económicamente, relativamente. Y el cuello de la botella ya es el análisis de los datos. Y eso, por supuesto, es la tarea de los bioinformáticos. Entonces, laboratorios en universidades, en compañías, en el gobierno, todos están generando cantidades de datos masivos y están buscando jóvenes que tienen mucha energía, mucha ambición, que tienen las habilidades de analizar esos tipos de datos. Y programas como su programa de bioinformática tienen la potencial educar y entrenar ese tipo de personas. Entonces, yo no merezco todo el crédito por este 99%, también tiene que ver con el mercado. Entonces, hay mucha promesa en bioinformática. Bueno, siguiendo a mi charla como tal, la parte científica, eso en mi laboratorio lo que hacemos más que todo es genómica computacional, pero eso también tiene que ver con las oportunidades que ya existen en bioinformática, porque el reto en bioinformática, que también a la misma vez es la oportunidad, son esos grupos de datos masivos. Y eso es un gráfico que muestra el costo de secuenciar 1 megabase, un megabase de ADN, que es 1 millón de bases de ADN, y lo que se puede ver está cayendo rapidísimo, está volviéndose más y más rápido, más y más económico, y por eso tenemos esas cantidades de datos masivas que los alumnos están encargados con analizar. Y la tarea más que todo, el papel del bioinformático, porque cuando salen esos datos de la máquina, cualquier tipo de experimento, lo que sucede, lo que resulta, no es conocimiento como tal, es simplemente información.
Y información sola no vale absolutamente nada. El papel de bioinformático es convertir esa información a conocimiento. Y si ese conocimiento es actionable, no sé si accionable es una palabra en español, pero si se puede tomar decisiones en base del conocimiento que generó el bioinformático, aún mejor. Eso es el papel del bioinformática. Ahora, con respecto de medicina genómica, de la relación entre las variantes genómicas y la salud, este campo es algo muy nuevo también y una meta grande que tenemos nosotros es como preparar el camino por la introducción de medicina genómica en Colombia. Y medicina genómica es simplemente el uso de información genética o genómica, todo el genoma, para informar decisiones que tienen que ver con la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y pronóstico de enfermedades. Pero hay otro reto, hay otro problema o situación que tiene que ver con la ancestría de la población de Colombia, y no solo Colombia, sino otros países en Latinoamérica. Y eso es que hay un sesgo muy, muy grande con respecto de todos los estudios de genéticos clínicos que ha pasado, es que la gran mayoría hasta hoy han pasado en poblaciones que tienen ancestría europea. Fue 96% en 2009, ya es 80%. Y aquí puede ser un poco difícil ver, pero el amarillo es la parte, el porcentaje de estudios genéticos clínicos que han pasado en poblaciones que tienen ancestría como la población de Colombia, y se ve que es muy, muy pequeño. Y eso es un problema porque para desarrollar y aplicar técnicas o enfoques de medicina genómica en Colombia o en toda Latinoamérica, uno tiene que conocer muy bien la distribución de las variantes genéticas que están asociadas con salud y enfermedades. Y eso es como nuestro gran objetivo, es armar un perfil de genómica poblacional de Colombia, teniendo en cuenta la distribución de las variantes que tiene que ver con la salud del ser humano. Y mi charla tiene que ver con eso. Ahora, nuestras investigaciones tienen sus raíces en la historia de la evolución humana. Como seres humanos, todos nosotros tenemos nuestros orígenes en África. Hace aproximadamente 200 o 250 mil años, la especie humano moderno, Homo sapiens sapiens, se evolucionó en África. Luego ¿qué pasó? Comenzando más o menos alrededor de 100,000 años, los humanos comenzaron a salir de África, migrar y poblar todo el mundo. Fueron al oeste, al este y finalmente cruzaron aquí de Bering Strait y bajaron por todas las Américas. Migraron fuera de África y formaron esas nuevas poblaciones. Y lo que pasa durante toda esa marcha por todo el mundo, este proceso largo de 100,000 años, es que las poblaciones cuando llegaron en sus áreas estaban aisladas. Entonces hubo un proceso de aislamiento y diversificación. Mientras las poblaciones estaban aisladas, acumularon variaciones genéticas. Y muchas de esas variaciones dejaron que las poblaciones se adaptaron a sus propios medioambientes, los medioambientes de las ubicaciones donde estaban. Luego, ¿qué pasó? Hace 500 años, que puede ser, por los alumnos jóvenes parece como mucho tiempo, pero en términos de evolución, 500 años no es nada. Es un segundo en la historia de la evolución humana. Es menos que 1% de la evolución humana. Cristóbal Colón, ustedes ya saben la historia, me imagino, vino de España en 1492. Los españoles encontraron oro allá, se volvieron totalmente locos con ese oro. Se pusieron los indígenas a trabajar muy duro para sacar el oro.
hasta que muchos de los indígenas comenzaron a morir. Luego los españoles y otros países de Europa, cuando se dieron cuenta de todas las riquezas de las Américas, comenzaron a explotar o traer esclavos de África. Entonces, lo que pasa en este encuentro, digamos, es que la evolución del ser humano fue en revés. Eso fue un reverso total del patrón que yo dije en las diapositivas antes. Hubo una convergencia de poblaciones africanas, europeas y indígenas y una mezcla genética entre esas poblaciones que estaban aisladas antes. Entonces, de ese proceso sale la gran pregunta que tenemos y que estamos tratando de contestar, pero es un camino largo. Y eso tiene que ver con el hecho que las genomas de los latinoamericanos, son nuevos, son totalmente novedosas en el sentido de evolución. ¿Por qué son nuevos? Porque contienen combinaciones de variantes de haplotipos. Haplotipos son un grupo de variantes que están conectados en el cromosoma. Tiene combinaciones de variantes que nunca existieron en el mismo genoma antes. ¿Okay? Vuelvo y repito, hubo este proceso de evolución donde el ser humano se fue por todo el mundo, las poblaciones estaban aisladas casi 100,000 años, se adaptaron a su medio ambiente local, evolucionaron diferencias y luego hace 500 años, muy rápido en términos de evolución, se encontraron otra vez, mezclaron y generaron y crearon esos genomas totalmente nuevos. Nosotros queremos saber qué significa ese proceso de mezclaje con respecto de la salud. ¿Qué pasa cuando genomas que han sido separados por más que 75,000 años se juntan de repente? ¿Y cuáles son las implicaciones de este mestizaje genético para la salud y las enfermedades? Y para contestar esas preguntas, preguntamos cómo están distribuidas las variantes genéticas asociadas con salud y enfermedades dentro y entre poblaciones en América Latina, con un énfasis muy grande en Colombia. Algunas preguntas sobre eso antes de que yo siga. ¿Ustedes costeños entienden mi español? Bueno, entonces la manera en la que nosotros estamos manejando el proyecto está en etapas o fases. La primera fase es lo de ancestría y el segundo es salud, cómo es que la ancestría está relacionada con la salud. Entonces voy a hablar de la ancestría primero y luego voy a moverme a la salud y dar un solo ejemplo de la conexión entre ancestría y salud en Colombia. Entonces, ahora llegó a este proyecto ChocoGen, que tiene que ver con investigaciones, educación y desarrollo en el Pacífico colombiano. Ancestría genética, salud en el Pacífico colombiano. Si ustedes tienen interés en están interesados en este proyecto, se puede ver la página web aquí, www.chocogen.com. Es un proyecto que arrancamos hace casi 4 años en colaboración con unos colegas colombianos, Miguel Medina, que es profesor en la Universidad Tecnológica del Chocó, UTECHE, Augusto Valderrama de la Universidad Libre en Cali, donde yo hice mi sabático, y Leonardo Mariño es amigo de Edison, él es colombiano, bogotano, pero viviendo en los Estados Unidos, y esos son mis alumnos, son los que hacen el trabajo. Nosotros tomamos el crédito por el trabajo duro que hacen todos esos alumnos maravillosos. Bueno, el proyecto es una investigación colaborativa. Estamos trabajando mano a mano con nuestros colegas colombianos para el descubrimiento y caracterización de la herencia genética de la población del Chocó. Y los 2 objetivos son: 1, ancestría, caracterizar la ancestría genética, el mestizaje de la población del Chocó. Lo que pasa es que yo me conocí con Miguel Medina en una conferencia que yo di en Cali en el año 2014. En ese año yo estaba en esa conferencia hablando de nuestro trabajo con una población de Antioquia.
Él me acercó después de mi charla, dijo que, ok, muy interesante, pero yo soy del Chocó. Tenemos una población que es bastante afrocolombiano, son 90% o más de afrocolombianos y nadie está estudiando nuestros genomas. Entonces, de una vez vimos una oportunidad y arrancamos el proyecto de una vez. Entonces, la primera fase fue ancestría y la segunda fue salud. Y la idea con respecto de la salud es, otra vez, estudiar la relación entre la ancestría de la población y los determinantes genéticos de la salud y las enfermedades. Y ojalá que eso va a salir más claro en el segundo parte de mi charla. En la manera en la que nosotros hicimos eso es que tomamos muestras de ADN de 100 donantes en la Universidad Tecnológica del Chocó. Eso fue una idea de Miguel. Originalmente la idea fue que íbamos a hacer una vuelta por todo el Chocó porque quisimos tomar muestras de regiones diferentes del Chocó y comparar la distribución de los genes con la geografía. Pero lo que se dio cuenta Miguel es que en UTECHE, en esa misma universidad, hubo personas de todo el Chocó y Edison dijo lo mismo sobre UTV. Entonces, él tomó muestras en UTECHE, alumnos, profesores, pero teniendo en cuenta su distribución por todo el Chocó. Luego genotipificamos las muestras de ADN en más o menos 500,000 polimorfismos de un solo nucleótido, SNPs, usando un SNP chip de Illumina. Ahora, hoy en día, podemos hacer mucho mejor que eso. Sin embargo, lo que hicimos fue comparamos los genotipos de genoma completo con una base de datos propia de más que 2,000 personas de 42 poblaciones que nosotros llamamos, y otros en el campo, poblaciones de referencia. Estamos caracterizando la ancestría y luego mirando la predisposición genética de las poblaciones con respecto otra vez de la distribución de las variantes que tienen que ver, que están asociadas con la salud. Este gráfico muestra una vista como alta, a high level view, de la ancestría continental de Chocó y Antioquia en comparación con las poblaciones de referencia que usamos. Eso es un análisis de principal components. No voy a explicar la estadística, pero básicamente lo que es eso deja que el científico hace es tomar una matriz de distancias entre pares de genomas que es multidimensional y bajar las dimensiones en 2 dimensiones. Y cuando hacemos eso, cada punto es una persona, un individuo, y la más cerca son los puntos, los más relacionados, la más cerca son las secuencias de sus genomas. Entonces, lo que nosotros podemos ver en este gráfico son los 3 polos de diversidad genética humano, europeo, África y de las Américas. Y si ubicamos Asia, sería muy cerca aquí. Y los colombianos, como ustedes ya saben, muestran bastante mestizaje, pero en lados diferentes. Los de Antioquia tienen un patrón de ancestría que es más europeo que todo, pero tienen bastante mezclaje por el eje hacia los indígenas y también un poco hacia los africanos. Mientras Chocó tiene un patrón de ancestría que es bastante africano, pero con mezclaje en los 2 lados. Ahora, eso es muy obvio, me imagino, a todos ustedes, y pueden estar preguntándose, pues, ¿por qué uno necesita un estudio de genomas tan costoso, tan duro, para averiguar que los chocoanos son afrodescendientes, que ya sabemos? Pero eso para nosotros es solo el primer paso, es como un proof of concept, una prueba de concepto. Eso nos dice, y para mí como genético, yo nunca me canso de ver eso, me llama mucho la atención, porque eso nos dice que podemos leer la historia de cada persona a través de leer o averiguar algo sobre su historia a través de leer el genoma. Eso para mí es increíble, es muy llamativo, pero eso es otra vista de la misma cosa a través de una técnica que se llama admixture analysis. Ahora estoy
mirando la mezclaje en una manera más cuantitativa. Lo que tenemos son las poblaciones de referencia de África en azul, de Europa en naranja y indígenas en rojo. Y lo que se puede ver es que hay mucho mezclaje en Antioquia, en Chocó, y se puede como cuantificar por acá el porcentaje de ancestralidad o ancestría global de cada persona. Mirándolo más cerca, eso es el patrón de ancestría continental de Chocó. Es más que todo africano, pero uno puede ver que, sin embargo, hay mucho mezclaje con ancestría de Europa y ancestría de las Américas. Y aquí es una distribución de the fraction, los porcentajes de ancestría es más africano que todo, pero tiene bastante europeo y indígena también. Por promedio, los chocoanos, por lo menos los 100 que nosotros medimos, son más o menos 75% africano, y el resto es una mezcla más o menos de la misma cantidad de ancestría europeo y indígena. Ahora, cuando miramos Antioquia, es casi como mirar en el espejo. Es en una manera el opuesto patrón, donde hay mucho más europeo. La segunda componente más frecuente es lo de las indígenas, pero sin embargo hay mucho africano. Eso para mí es muy interesante como estadounidense, porque si tú preguntas a esas personas, y hicimos ese análisis, no voy a mostrarlo hoy, de qué raza pertenece usted, los de Medellín, los paisas van a decir que yo soy blanco o yo soy europeo. Pero mira, tienen bastante ancestralidad o ancestría africana, sin embargo, mucho menos de Chocó, pero tiene este mezclaje. Si uno hace el mismo análisis en los Estados Unidos, eso va a salir completamente naranja. Hay casi nada de mezclaje. Eso tiene que ver con los factores sociales y otras cosas interesantes. Bueno, por promedio son más que 60% europeo, 28% de las Américas indígena y casi 10% africano. Ahora, lo que podemos hacer es tomar esta medida de la ancestría global y agrupar o relacionar las poblaciones mezcladas de las Américas. Entonces tenemos poblaciones afrodescendientes de los Estados Unidos, de México, Puerto Rico, otros afrodescendientes del Caribe, de Barbados, los de Colombia y Perú. Y cuando uno hace eso, lo que pasa es que los chocoanos se agrupan muy cerca con las otras poblaciones afrodescendientes de las Américas, mientras los de Antioquia se agrupan más cerca con Puerto Rico, que tiene el patrón más alto de ancestría europeo. Otra vez, yo reconozco que eso en una manera puede ser algo obvio, pero la historia va a volverse aún más interesante, por lo menos desde mi punto de vista, cuando vamos a mirar en una manera más cerca la ancestría local. Este patrón va a cambiar. Entonces, acuérdense de eso, vamos a ver cómo cambia cuando miramos más dentro de las genomas. Y cuando miramos o buscamos más adentro de las genomas, estoy hablando de la ancestría local. Es una técnica que nosotros llamamos y otros chromosome painting. Estamos pintando los cromosomas de cada individuo. Para cada individuo del proyecto ChocoGen, podemos definir la ancestría local para regiones específicas, haplotipos de cada cromosoma. Y se hace eso a través de comparar distintas regiones de los cromosomas del individuo, otra vez con las mismas regiones que corresponden a los genomas de las poblaciones de referencia. Es decir, que nosotros andamos por el genoma pedazo por pedazo computacionalmente, aislar otra vez a través de computación cada región de cada persona y comparar esa región contra la misma región de las poblaciones de referencia. En esta manera, haplotipos específicos de cada ancestría pueden ser comparados para caracterizar la ancestría subcontinental.
Y eso es un ejemplo de una persona de Chocó. Otra vez voy a quedar con los mismos colores por toda la charla. Azul es africano, rojo indígena, naranja europeo o español. Y se puede ver que otra vez, a pesar del hecho que es un chocoano, es la gran mayoría de su ancestría es de África, sin embargo tiene bastante mezclaje de las Américas y de Europa, de España también. Luego lo que hacemos es analizar la ancestría subcontinental. Hicimos por ancestría indígena, Europa, africana, solo voy a mostrar por cuestión de tiempo lo de nativo americano, pero lo que hacemos es que vamos por el genoma y sacar ese pedazo que tiene origen indígena. Y de todos los otros donantes, de todas las otras poblaciones de las Américas, miramos solo las mismas regiones que también pertenecen de las Américas. Es decir, de cada persona solo estamos comparando una parte de la ancestría continental a la vez. ¿Todos entienden eso? ¿Alguna pregunta, duda? Estamos aislando computacionalmente cada porción de la ancestría de las personas. En esta manera podemos, por ejemplo, tomar a alguien de Antioquia y a alguien de Chocó y solo comparar sus variantes que vienen de las Américas. Solo comparar los que vienen de Europa y etc. Bueno, y cuando hacemos eso va a salir aún más interesante. Y eso es el ejemplo de ancestría subcontinental de la parte indígena, y la parte indígena de Chocó en Antioquia es principalmente Embera y Waunana. Son tribus que pertenecen a la misma región. Eso es el mismo tipo de análisis de admixture que yo mostré antes, pero antes fue mucho más sencillo porque fueron solo 3 tipos de ancestría. Aquí tenemos muchos tribus indígenas, comenzando en el norte, en Canadá, y andando por todas las Américas hasta Perú y un poco más abajo. Y cuando hace eso, otra vez Chocó y Antioquia son más similares de esos tribus que vienen de Colombia. Eso es otro Principal Components Analysis que muestra lo mismo. Chocó y Antioquia ya se agrupan juntos cuando consideramos la parte indígena, mientras México va o se agrupa con los tribus de Mesoamérica. Los afrodescendientes en los Estados Unidos se agrupan con los tribus del norte, y etc. Y eso obviamente tiene sentido, eso muestra la mezclaje local. Estaban mezclándose con los indígenas de la misma región, pero a través de eso podemos dar porcentajes de la ancestría que viene de esos tribus diferentes. Y cuando hace eso, para mí eso fue llamativo. Luego podemos ahora comparar no la ancestría continental, sino la ancestría subcontinental. Ya estamos tomando todos los patrones de la ancestría subcontinental por cada porción. La parte africana, la parte europea y la parte indígena. Y en esta gráfica, el tamaño del círculo tiene que ver con los orígenes de cada parte del genoma. Y cuando hacemos eso, y luego se puede comparar visualmente la similaridad, pero también hicimos un árbol filogenética con eso. Ahora, de repente, Antioquia y Chocó se agrupan juntos. Recuérdense que eso fue cuando miramos el nivel continental, es decir, a la primera vista, aparecen muy diferentes, pero cuando uno va más profunda en el genoma, se agrupan juntos. Y lo que eso significa es que los antioqueños y los chocoanos comparten los mismos ancestros, aún en porcentajes diferentes. ¿Okay? Es decir, que para ser un colombiano, uno saca parte africano, parte europeo, indígena y se mezcla así, sí. Sí, y yo tengo resultados que yo no mostré aquí, pero si me preguntan después, podemos correr por mis diapositivas y sacarlo. Lo que nosotros miramos con esa comparación es que en Antioquia hay mucho más ancestría en la parte paterna de Europa y en materna de las indígenas. Y eso refleja o muestra la historia cuando vinieron los conquistadores sin sus esposas, sin familias,
y tenían familias o como sea con la población allá y ajá, eso es muy típico en Colombia. Ahora, en Chocó es interesante, la gran mayoría del J y mitocondria, los dos son de África, pero cuando uno mira la parte que no es de África, ve más o menos el mismo patrón. La parte que no es de África, de cromosoma J o Y, viene de Europa, mientras no hay nada indígena allá y es el opuesto en la parte materna. La gran mayoría en nuestro caso, pero no todo. Y eso me llama mucho la atención y él está hablando de su trabajo en Palenque y hablamos antes. Yo tengo mucho interés, estoy muy interesado en comparar los resultados. Lo que yo espero, no sé, es que la población de Palenque va a tener un patrón de mezclaje menos por cuestión de ser cimarrones. Y hay un caso de eso en un país en Sudamérica, se olvidó dónde, pero es increíble, el porcentaje de ancestría africana es mucho más que 90%. En Surinam, creo, yo puedo mostrar. Pero yo tengo mucho ansia comparar nuestros resultados con sus resultados. Y yo puedo mostrarte esos gráficos después. Bueno, conclusiones con respecto de la ancestría y cómo voy con el tiempo. ¿Bien? Ok. Chocó, que es más africano, y Antioquia, más europeo, son muy diferentes con respecto a la ancestría continental, que es obvio. Sin embargo, para mí lo que es más llamativo, más interesante, al nivel subcontinental, las dos poblaciones son muy similares. Las dos poblaciones colombianas están más estrechamente relacionadas entre sí al nivel subcontinental que cualquier otra población mestiza americana. Chocoanos y antioqueños comparten el mismo conjunto de ancestros, aunque con diferentes niveles o porcentajes de contribución de África, Europa y las Américas. ¿Otra pregunta antes de que yo voy a la segunda parte? Sí. Profesor, usted mostró una parte en donde aparecían unas enfermedades en la comparación de la población antioqueña y la población chocuana. Sí. No soy muy experto en la parte genética, pero ¿cómo aísla la información? ¿O esas enfermedades solo se deben a los genomas o cómo lo aísla usted de los fenotipos? Su pregunta está anticipando toda la segunda parte de mi charla. Si usted amablemente puede esperar, yo voy a dar una respuesta bien profunda a esa pregunta. Excelente. Otra pregunta. No, pero yo voy por allá, yo voy a contarte, lo prometo. Otra pregunta. Bueno, ok. Oh, y la otra cosa es que otra vez eso es nuestra página web y esas son dos publicaciones que salieron del parte de ancestría. Y eso fue nuestra primera publicación que quisimos publicar en la revista que está de UTECHE, porque ellos, la verdad, son los dueños del proyecto, son los dueños de las muestras, y eso fue muy importante. Y la segunda, eso fue 2016, y el segundo manuscrito salió en el año pasado, en octubre, en la revista G3 es de la Sociedad de Genética de los Estados Unidos, y tuvimos la suerte de sacar o ganar la portada de la revista. ¿Quién sabe qué festivo es eso? ¿Los colombianos no saben? ¿Qué festival es eso? Exactamente. Y la gente de la revista dijeron que, ay, amamos esta foto, muy, muy lindo. Bueno, ya vamos a ir a la salud y voy a tratar, sí, otra pregunta. Cuando estaba hablando de la parte de la comparación de los genes, por ejemplo, cuando eran de origen indígena, Ajá. cuando eran de origen chocuano, usted notó que, por ejemplo, cuando se repetía ese tramo de la secuencia, si era chocuano, se repetía aproximadamente en el mismo lugar, o se repetían en distintos lugares. ¿Dónde tomamos las muestras? ¿Es la pregunta? Oh, en el cromosoma. No, gracias. Son en regiones diferentes.
Una cosa que hemos hecho y que seguimos haciendo, no voy a hablar del tema hoy, se llama enriquecimiento de ancestría. En este caso, lo que nosotros hacemos es ver si puede ser que algún patrón de ancestría local da una ventaja con respecto de la adaptación a la población a su medio ambiente. Lo que hacemos es que ya como hacemos alineamiento de todos los cromosomas en la población y medir el nivel local de ancestría de la población. Y como andamos por el genoma así, mirando si hay partes del genoma donde hay más ancestría de un continente, una región que uno puede esperar en base del promedio de la población. Eso se llama enriquecimiento de ancestría. Y cuando hacemos eso, por ejemplo, en Antioquia, a pesar del hecho de los antioqueños tienen más europeo que todo, parte de sus genomas, en particular el locus que codifica para los genes de HLA, tiene mucho más porcentaje africano que el resto del genoma. Y la idea allá es que este patrón de ancestría africana en los genes de HLA da una ventaja con respecto de la diversidad de los receptores que se enfrenten con una diversidad de antígenos que vienen de los patógenos. Y tenemos si mira la página web de Chocogen, tenemos todas nuestras publicaciones y eso salió en Scientific Reports en 2015. Sí. Pero es más o menos random. ¿Cómo se dice random en español? Aleatorio, como aleatorio, sí, más o menos. Bueno, con respecto de la salud, en esa infográfica yo estaba mostrando varias enfermedades, pero solo voy a enfocar en uno porque es uno que tenemos los más datos que todo, y eso es diabetes tipo 2, comparando otra vez Chocó y Antioquia. Y eso tiene que ver con enfermedades comunes complejas en América Latina. Lo que está pasando en América Latina es que hay un aumento muy fuerte en términos del desarrollo económico. Y eso viene con cambios de estilo de vida que cambian la carga de enfermedades. La principal carga de enfermedades en América Latina está cambiando de enfermedades infecciosas a enfermedades complejas que no son transmisibles. Y eso tiene que ver con el desarrollo económico. No todo lo que viene con el desarrollo económico es bueno. Y el hecho es que ya las enfermedades comunes complejas como cáncer, cardíacas y diabetes, hoy en día ya representan la mayoría de la morbilidad y mortalidad en la región. Usted me estaba preguntando sobre los determinantes, y cuando hablamos de la etiología de las enfermedades comunes complejas, tienen causas multifactoriales, tienen causas genéticas, del medio ambiente y de la interacción entre la genética y el medio ambiente. Entonces, cuando miramos la carga de enfermedades complejas comunes, no se distribuye uniformemente dentro o aún entre los países de Latinoamérica. Hay disparidades de salud, health disparities. No sé si esa frase suena en Latinoamérica, pero en Estados Unidos decimos mucho, uno escucha mucho health disparities, disparidades de salud. Las diferencias genéticas y ambientales y la interacción entre los dos, entre poblaciones latinoamericanas, a menudo conducen a las disparidades de salud marcadas. Las disparidades de salud entre poblaciones de América Latina lastimosamente tienden a tener un impacto desproporcionado en las comunidades vulnerables, indígenas y afrodescendientes. Y vamos a ver cómo eso se manifiesta con respecto de Chocó y Antioquia. Diabetes tipo 2 es una enfermedad crónica que afecta la manera en la cual el cuerpo procesa el azúcar, la glucosa, el azúcar de la sangre. Ya, como yo dije, esas enfermedades complejas comunes tienen una carga muy alta y eso incluye diabetes tipo 2, muy alta en las Américas. Y en los Estados Unidos,
diabetes tipo 2 tiene mayor prevalencia en poblaciones indígenas y afroamericanos en comparación con los que tienen ancestría europea. Yo quiero que ustedes recuerden eso y que ustedes tienen en cuenta que yo soy estadounidense, yo tengo mi punto de vista de allá, mi sesgo, si quieren decirlo, y yo me enfrento con esas preguntas con el entrenamiento que tengo, el conocimiento que tengo de Estados Unidos. Y recuerden también que yo dije que un problema, un reto con respecto de estudios de genéticos clínicos es que la gran mayoría se han hecho en poblaciones con ancestría europea, como los Estados Unidos. Entonces la pregunta será, ¿podemos simplemente transferir este conocimiento que nosotros sacamos de los Estados Unidos o vamos a tener que hacer los estudios acá también? Entonces yo como estadounidense estaba pensando en eso cuando comenzamos con este viaje que tiene esta carga alta en poblaciones de afrodescendientes. Y la alta prevalencia de diabetes tipo 2 en estas poblaciones se ha asociado con factores genéticos y ambientales, los dos. El riesgo genético de diabetes tipo 2 tiene una correlación, con mayor ancestría indígena y africana. Y también recuérdense eso. Bueno, lo que nosotros hicimos por este estudio fue un estudio genómico poblacional de diabetes tipo 2 en Colombia. Utilizamos un enfoque de genómica poblacional para investigar qué tiene que ver la ancestría genética y también el estatus socioeconómico, también el estilo de vida que viene con diferencias en estatus socioeconómico y en el nivel de desarrollo, qué tiene que ver los factores genéticos, los factores ambientales con respecto de la epidemiología de diabetes tipo 2 para esas dos poblaciones, de Chocó, que es afrodescendiente, y Antioquia, que es más europeo. Y nosotros aprovechamos de una técnica que se llama estudios de asociación de genoma completo, Genome-Wide Association Studies, o GWAS, a través de lo cual utilizan estudios de SNPs, polimorfismo de un solo nucleótido. Otra vez usen esos microarreglos, SNP chips, en lo cual pueden medir o caracterizar en varias personas la identidad de esas variaciones, cuáles son los SNPs, los variantes genéticos que tienen. Y lo que hacen en los estudios de asociaciones de genoma completo es caracterizar todo el genoma a través del uso de esos microarreglos que caracterizan SNPs de personas que son casos, personas que sí tienen diabetes tipo 2 y en comparación con los controles, personas que tienen muy similar, son de la misma población, pero no tienen la enfermedad, en este caso diabetes tipo 2. Y miren todo el genoma, 500,000, 1,000,000, hasta 2,000,000 de SNPs, para ver si hay SNPs variantes de un particular ubicación en el genoma que tiene una frecuencia muy diferente entre los casos y los controles. Ahora yo quiero que ustedes miren, a pesar del hecho que eso es muy diferente y va a tener un nivel de statistical significance, va a ser muy significado, esos no son factores que determinen como tal la presencia de la enfermedad. Aún entre los casos, hay mucha gente que tiene, o digamos, más fácil entender, este C está asociado con diabetes tipo 2, pero aún entre los controles, casi 50% de la población tiene este C. Entonces, es decir que esa variante da una posibilidad, probabilidad más alta de tener diabetes tipo 2, pero no es algo que determine la enfermedad. Otra vez, esas son enfermedades complejas comunes que tienen multifactorial contribuciones, causas. Y el multifactorial tiene que ver con el medio ambiente, pero también con muchos variantes genéticos. Pues, ha sido muchos estudios de estos tipos. Somos bioinformáticos y hacemos data mining. Nos gusta mucho ver en bases de datos y aprovechamos de un base de datos en particular que es el catálogo de todos los estudios de GWAS. Eso es un cariotipo
y cada punto es un variante que ha sido identificado en algún estudio de GWAS que tiene una asociación con una enfermedad en particular. Entonces, hicimos data mining de esa base de datos y seleccionamos 155 SNPs que están asociados con diabetes tipo 2 en el catálogo. Y utilizamos esos SNPs para predecir el riesgo genético de diabetes tipo 2. ¿Ok? Eso es una vista como más cerca a eso. Lo que tenemos es un código que identifica el SNP, la ubicación en el genoma. Eso es un concepto muy importante y no voy a hablar mucho de la estadística, pero cada SNP tiene un variante que se llama el alelo de riesgo. Si usted tiene ese alelo, tiene una probabilidad más alta, tiene la enfermedad, pero no es determinante. Otra vez, identificamos el alelo de riesgo y luego con este alelo de riesgo, esa colección, comparamos las frecuencias de SNPs asociados con diabetes tipo 2, las frecuencias de los alelos de riesgo y los alelos de no riesgo, utilizando un enfoque de odds ratio. Y lo hicimos porque tiene buenas propiedades estadísticas. Entonces, lo que hacemos es analizar la proporción de alelos de riesgo sobre alelos de no riesgo en Chocó sobre lo de Antioquia. ¿Ok? ¿Una pregunta sobre eso? Básicamente estamos preguntando si hay una diferencia en la frecuencia de los alelos de riesgo entre las dos poblaciones. Y aquí son los resultados por todos los 65 SNPs. Si el SNP está ubicado por arriba de 0, más que 0, significa que el riesgo es más alto en Chocó. Si es bajo, es más alto en Antioquia. Y con eso hicimos un meta-análisis para analizar el efecto. Y lo que vimos es que Chocó tiene una elevación de riesgo genético de diabetes tipo 2 en comparación con Antioquia. Luego, pensando en los resultados de los Estados Unidos, hicimos un análisis para ver si este riesgo genético elevado en Chocó de diabetes tipo 2 está relacionado con el patrón de ancestría de la población. En particular, si está relacionado con la ancestría de África. Eso es otra manera para evaluar el riesgo genético de cualquier fenotipo que se llama un puntaje de riesgo genético, Genetic Risk Score. En este gráfico cada punto es una persona y estamos comparando Antioquia y Chocó, pero teniendo en cuenta las poblaciones que dan la gran mayoría de la ancestría de cada población de Colombia, Nigeria en el caso de Chocó y España en el caso de Antioquia. Y se ve que parece que sí, este riesgo elevado de diabetes tipo 2 tiene que ver con la ancestría. Y cuando miramos por cada persona el porcentaje de ancestría africana en comparación de su puntaje de riesgo genético, hay una correlación muy fuerte. También podemos ver la misma cosa en el nivel mundial. Todo eso son poblaciones de Europa, todo eso son de África, incluidos los de las Américas, no solo Chocó. Y hay una diferencia muy obvia, muy marcada con respecto del riesgo de diabetes tipo 2 y está relacionado con la ancestría africana. Bueno, ahora en este punto yo estaba pensando otra vez como estadounidense, muy interesante, esto replica lo que ya supimos a través de los estudios que han pasado en poblaciones que tienen ancestro europeo, los afrodescendientes en las Américas. Pero mi querido colega Miguel, mi amigo, me dijo que no, King, eso no tiene sentido porque yo sé que en el Chocó tenemos un nivel de diabetes tipo 2 más bajo de Antioquia. Y yo no quiero decir que yo no creí, mi amigo, porque es un gran amigo mío, pero yo soy científico, yo soy escéptico y yo dije que no, eso no puede ser. Y él dijo que sí, yo dije que no. En fin, apostamos una cerveza y lo que pasa es que él me ganó, como siempre. Lo que estamos mirando aquí
Eso ya estoy cambiando desde datos genéticos a datos epidemiológicos. Eso es un gráfico que muestra la prevalencia de diabetes tipo 2 en Colombia por color diabetes, la prevalencia por 100,000 habitantes. Y lo que se ve es que Antioquia tiene 3 veces mayor prevalencia o Chocó 3 veces menor prevalencia de diabetes tipo 2 que en Antioquia. Eso para mí fue muy chocante, fue una sorpresa, pero eso nos dijo que por lo menos con respecto de esas dos poblaciones, los factores ambientales tienen un efecto más fuerte que los factores genéticos. Luego, yo pensé, pero ¿cuáles son los factores ambientales que distinguen esas dos poblaciones? Y yo estaba en Chocó, conozco Chocó y conozco la situación allá y tiene un nivel de estatus socioeconómico más bajo que Antioquia y más bajo que cualquier otro departamento en el país. Entonces, ya sabemos a través de estudios que ha pasado en los Estados Unidos que un nivel de estatus socioeconómico bajo es aún otro factor de riesgo para diabetes tipo 2. Entonces, ya estoy pensando, tenemos prueba de que el riesgo genético es más alto en Chocó. Tenemos un estatus socioeconómico más bajo. ¿Cómo puede ser que la prevalencia de diabetes tipo 2 es más bajo en Chocó? O quizás no sabemos lo que estamos haciendo. Y Miguel dijo, no, tranquilo, yo te explico. Es que en Chocó, como tal, hacemos eso y fue como muy folclórico, como dicen ustedes colombianos. Pero él me estaba explicando y esta vez yo no fui tan como estúpido para apostar una cerveza. En este momento yo lo creí. Pero así soy científico y yo confío en datos y yo necesito datos, necesito números para sentirme cómodo. Lo que hicimos es que comenzamos, yo también, eso es simplemente para mostrar, no solo contamos en un solo base de datos para hacerlo, hay 3 diferentes y todo muestra lo mismo. Pero comenzamos a buscar por varias fuentes de información sobre el estatus socioeconómico y el estilo de vida comparando Chocó con Antioquia. Recuérdense que las enfermedades complejas como diabetes tipo 2 son causadas por esa combinación de factores genéticos y ambientales. Eso ya dije, que indican que los factores ambientales explican mejor y quisimos explorar las diferencias ambientales entre Chocó y Antioquia. Aún Miguel ya sabía cuál fue la historia. Esos son varios índices del nivel socioeconómico y el nivel de desarrollo entre Chocó y Antioquia. Y según varias medidas, Chocó tiene menor estatus socioeconómico que Chocó. Y este bajo nivel de estatus socioeconómico, otra vez en base de estudios en Estados Unidos y en Europa, se considera como un fuerte factor de riesgo para diabetes tipo 2. Entonces, ¿qué está pasando? Pero Miguel me dijo que, mira, tenemos estilo de vida muy diferente en Chocó en comparación de Antioquia. En Chocó la base dietética es pescado. Él me dijo una historia muy interesante. Con 9,000 pesos en Chocó se puede comprar 1 kilo de carne, pero con este mismo 9,000 pesos se puede comprar 10 kilos de pescado del río. Eso es lo que hacen la gente, o van al río y sacan su propio pescado. También comen mucho plátano, yuca y arroz. Y esa dieta sucede que es alta en lípidos poliinsaturados, ácidos grasos de tipo omega 3 y 6 y mucho fibra. Entonces, esta dieta mitiga mucho el riesgo de diabetes tipo 2. Eso es algo que sucede en una manera de la pobreza de la región, pero sucede que es un factor de protección contra diabetes tipo 2. Mientras en Antioquia, la famosa bandeja paisa, por supuesto, la principal fuente de proteína en Antioquia son carne de res y cerdo. Es una dieta alta en colesterol y triglicéridos con ácidos grasos saturados, y la dieta aumenta el riesgo de diabetes tipo 2. También miramos muchas cosas sobre el consumo de tabaco, de alcohol. Antioquia tiene mayor consumo de tabaco que Chocó, que es otro factor de riesgo contra diabetes tipo 2. Chocó tiene uno de los menores niveles en el país. Y el estilo de vida es muy diferente en Chocó, aquí en comparación de Antioquia, que es mucho más
moderna, es mucho más urbana, no todo Antioquia obviamente, pero parte. Chocó tiene una densidad poblacional de 11 personas por kilómetro cuadrado, ¿okay? En comparación con 99 para Antioquia. También tiene un estilo de vida muy rural que está asociada con una mayor actividad física. Diariamente son muy activos los chocoanos por promedio en comparación de los de Antioquia. Eso es otro factor potencialmente protector con diabetes tipo 2. Y miramos varios y todo nos dijo la misma historia. Que uno, los factores ambientales, por lo menos en esas dos poblaciones son más importantes que los factores genéticos. Y dos, que el estatus socioeconómico más bajo, el nivel de desarrollo más bajo en Chocó sirve como un factor de protección contra diabetes tipo 2. Luego dijimos que será interesante mirar no solo Chocó y Antioquia, sino todos los departamentos en el país. Y hay esa correlación entre el índice de desarrollo humano, que es un índice, un compósito de varios índices, y diabetes tipo 2. Es decir, en Colombia, lo más desarrollado que es un departamento, lo más alto es la carga de diabetes tipo 2. Regiones más desarrolladas tienen mayor prevalencia de diabetes tipo 2. Bueno, concluyendo la parte de la salud, las diferencias de ancestría genética se pueden manifestar como perfiles de riesgo específicos de poblaciones para enfermedades comunes complejas como diabetes tipo 2. Sin embargo, en Colombia, por lo menos en esas dos poblaciones, los factores ambientales influyen más sobre la prevalencia de diabetes tipo 2 que los factores genéticos. Otra vez, para mí eso fue una sorpresa, pero tengo mi sesgo porque soy genético. Sorprendentemente, bajo estatus socioeconómico en Chocó sirve como un factor de protector contra diabetes tipo 2 y esto es totalmente lo opuesto, lo contrario de lo que se ha reportado en numerosos estudios previos, no pocos. Entonces, la investigación de los factores de la dieta y el estilo de vida que caracterizan bajo estatus socioeconómico en Chocó ilustra cómo la pobreza puede manifestarse como un factor de protección contra diabetes en un país que todavía sigue en desarrollo como Colombia. Estos resultados, para mí, por lo menos, tienen implicaciones para la articulación de estrategias de salud pública basadas en información genética en América Latina. Por ejemplo, dice que podemos tomar lecciones sobre el estilo de vida en esa región y que nos dice sobre la salud y también los riesgos de desarrollo, las cosas que debemos tener en cuenta. Y también demuestran la utilidad de las variantes asociadas con enfermedades asociadas en poblaciones poco estudiadas. Si quieren leer de eso, publicamos en el año pasado en la revista Scientific Reports y otra vez yo quiero ubicar ustedes a nuestra página web que tiene varias otras publicaciones, también entrevistas en las noticias y cosas así. Y finalmente yo quiero agradecer mucho a mis colegas, la verdad más que todo Miguel Medina, porque es él que hizo posible el estudio, fue él que me acercó, dijo que yo debo pensar en estudiar la población de Chocó y fue él que empuja con un esfuerzo muy grande. También no será posible sin la colaboración de mis colegas y gran amigos Augusto y Leonardo. Y como yo dije antes, estudiantes, si están pensando en matricularse en un programa posgrado de bioinformática o cualquier programa, prepárense porque va a ser ustedes que hacen el trabajo, luego los profesores tomen el crédito. Edison no quiere que diga eso, pero es la verdad. Pero bueno, eso lo reconozco y agradezco mucho, especialmente Andy Conley, fue el que comenzó todo ese trabajo en el 2012, Lavanya Rishishwar, Emily Norris y Arun Chande. Muchísimas gracias por su atención y gracias por aguantar mi español.